Buen día a todos, bienvenido a este nuevo capítulo que es los tipos de átomos o núclidos. Vamos a ver qué tipos de átomos existen o también llamados núclidos. Recuerda que un núclido era pues la representación del núcleo de un átomo. Ese núclido que tenía masa atómica que era el A, tenía número atómico que era la Z, tenía número de neutrones que era la N y también tenía la carga que era la Q. Entonces, el núclido era la representación del núcleo de un átomo. El día de hoy vamos a ver qué tipos de núclidos existen. Así que veamos. Veamos acá. Especies químicas. Los tipos de núclidos o especies químicas son quienes son los siguientes. El primer tipo de núclido o de especie química es los isótopos. ¿Qué más? Isótopos, isóbaros y también los isótonos. De la misma forma existen los isoelectrónicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el concepto de cada tipo de especie química, los ejemplos de cada especie química y vamos a resolver ejercicios con especies químicas, de isótopos, de isóbaros, isótonos e isoelectrónicos. Por tanto, los tipos de núclidos son ellos: isótopos, isóbaros, isótonos e isoelectrónicos. Muy bien, ahora veamos el concepto de cada uno. Primero hay que ver el concepto de cada uno y saber a qué se refiere, para de ese modo en un ejercicio plantear de la manera adecuada. Así que empezamos con isótopos. Isótopos se refiere a que son los que tienen igual número de protones, es decir, igual número atómico, igual Z. O sea, cuando dos especies químicas tienen el mismo número de protones, el mismo Z, se llama isótopos. Como es Z, es el mismo elemento químico, va a tener el mismo número atómico. Ya, vamos a ver cómo es eso. Ejemplo, tengo el carbono. El carbono tiene pues Z6, masa atómica 12. Pero el mismo carbono tiene masa atómica pues 13 y número atómico 6. La pregunta es, él es carbono y él es carbono. Tiene diferente masa atómica. Pero ¿qué tiene igual? Tiene 6 y tiene 6. O sea, son los que tienen igual número de ¿qué? Protones 6, 6. O también igual número de Z o número atómico. Por tanto, cuando un elemento químico tiene igual número de Z, se llama isótopos. Un carbono más de masa 14, igual, observa, 6, 6, 6. Tiene el mismo número atómico, porque Z identifica a un elemento químico, carbono, carbono, carbono.
Los 3 carbonos tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica. Por tanto, a ellos se les va a conocer como isótopos. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de Z. Los 3 carbonos tienen el mismo Z, por tanto es el mismo elemento. Isótopos, el mismo elemento químico. A eso se llama isótopos. Siguiente. Isóbaros. Los isóbaros son aquellos que son átomos de elementos diferentes. O sea, puede ser un elemento A y un elemento B. Cloro, sodio, por ejemplo. Elementos químicos diferentes. Pero esos elementos químicos diferentes, ¿qué van a tener en común? Van a tener igual número de masa. Recuerda que los isótopos tenían el mismo número atómico. Los isóbaros van a tener el mismo número de masa atómica. Igual masa atómica o número de masa. Veamos ejemplos. A ver, un ejemplo por acá. Dice, tengo el elemento A y tengo el elemento B. En el elemento A, la masa atómica 28. En el elemento A, Z vale 12. En el elemento B, masa 28, Z 14. Entre A y B, ¿qué tienen en común? 28, 28. Ambos tienen el mismo número de masa atómica. Por tanto, se llaman isóbaros. Más ejemplos. Tengo el calcio y el argón. El calcio tiene 20 de Z y masa 40. Argón tiene 18 de Z y 40 de masa atómica. Entre calcio y argón, observa que tienen 40-40, igual masa atómica. Cuando dos elementos químicos tienen la misma cantidad de masa atómica, se les llama isóbaros. Por tanto, el elemento A y B que tienen la misma cantidad de masa atómica. Por tanto, se les llama ¿qué? Isóbaros. El calcio y el argón tienen la misma cantidad de ¿qué? De masa atómica, 40-40. Por tanto, van a ser isóbaros. Isóbaros. Vamos aquí. Seguimos. Ahora, ¿qué viene? Isótonos. Los isótonos es cuando son átomos de elementos diferentes. Pero esos elementos diferentes van a tener el mismo número de neutrones. Igual número de neutrones. ¿Cómo es eso? Ejemplos. Observa aquí este ejemplito. Elemento B, elemento C. El elemento B tiene 11 de masa atómica. Masa atómica 11. Tiene Z 5. ¿Cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? Recuerda la fórmula ASNO, A igual a Z más N. Si ya tengo 5, ¿cuánto falta para 11? 6. Listo. En el carbono, masa 12, Z6, ¿cuánto vale N? 6. Ahora, el elemento B y el elemento C, ¿qué tienen en común? Masa, a ver, 11 y el 12, diferentes. Z
5, 6, diferentes. Neutrones 6 y 6. O sea, el elemento B y el elemento C tienen la misma cantidad de ¿qué? De neutrones. Por tanto, cuando tienen la misma cantidad de neutrones, se les llama o se les denomina isótonos. Fácil. Veamos. Ahora ya vimos isótopos, isóbaros, isótonos. Ahora viene isoelectrónicos. Se les llama isoelectrónicas cuando dos o más elementos químicos tienen el mismo número de neutrones. Tienen el mismo número de electrones. A ver, isoelectrónicos es cuando dos o más elementos químicos tienen la misma cantidad de electrones. Por eso se les llama isoelectrónicos. Ejemplos. Neón, átomo neutro, porque no hay carga. Sodio, catión monovalente, más 1. Magnesio, catión divalente, más 2. El flúor, anión monovalente, porque hay menos 1. Ahora, en el neón, ¿cuántos electrones tiene? Como arriba no hay nada, ni más ni menos, no suma ni resta, simplemente 10. El sodio, Na, Z vale 11, aquí hay más 1, si había más, resta, 11 menos 1, 10, por tanto 10 electrones. El magnesio, si hay más 2, aquí hay 12, si había más, restaba, 12 menos 2, ¿cuánto es? 10 electrones. Aquí hay menos, va a sumar. 9 más 1, ¿cuánto es? 10. Por tanto, el neón, sodio, magnesio y flúor en esta representación que tienen igual electrones. Por tanto, cuando dos o más elementos químicos tienen la misma cantidad de electrones, se les llama isoelectrónicos. Misma cantidad de electrones. Eso. Muy bien, viendo eso, vamos a continuar. Ejercicios. Recuerda, isótopos igual Z. Isóbaros igual masa atómica, igual A. Isótonos igual número de neutrones. Isoelectrónicos igual número de electrones. Listo. A ver, pregunta 1, ¿qué dice? Los isótopos tienen en común. ¿Qué era isótopos? ¿Qué era isótopos? Igual número de masa, número atómico. A ver, recuerda, isótopos era cuando el elemento químico tenía ¿qué? Tenía el mismo número atómico. Por tanto, esto no. Los isótopos eran cuando tenían igual número atómico, o sea, igual Z. A ese se les llama isótopos. Los átomos, la 2, los átomos que tienen igual número de masa, igual número de masa, igual masa atómica, son los isóbaros. Los isóbaros son aquellos que tienen igual número de masa. Por tanto, es esa. A ver acá. La 3. Un átomo neutro. Un átomo neutro, ¿cómo es? Sin carga, ni positivo ni negativo. Neutro. ¿Qué tiene? 15 protones. Recuerda que es 15 protones, es el Z en su núcleo. Luego,
¿Cuál es su valor de su número de electrones? Ah, perfecto. Un átomo, un elemento E, arriba no tiene ni más ni menos. ¿Por qué? Porque es neutro. ¿Qué tiene? Z15, pongo 15. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es su valor de electrones? Arriba no hay más ni menos, no va a sumar ni restar. Por tanto, los electrones simplemente es 15. Respuesta 15. Siguiente. Dice, si X con masa atómica 40, si X con masa atómica 40 y Y con masa atómica 2A más 8, ¿son qué? Son isóbaros. Calcule valor de A. ¿Cómo resuelvo esto? X y Y, ¿qué son? Son isóbaros. ¿Qué son isóbaros? Igual masa atómica. Perfecto. ¿Cómo lo planteo? Veamos. Elemento X. Elemento X, ¿qué tiene? Masa 40. Perfecto. Elemento Y, ¿qué tiene? Igual. Masa 2A más 8. Si ellos dos son isóbaros, ¿qué tienen? Igual que masa atómica. O sea, este 40, ¿a qué es igual? A 2A más 8. Perfecto. ¿Qué planteo? 40 es igual ¿a qué? A 2A más 8. ¿Por qué igualo? Porque son isóbaros. Tienen igual masa atómica. Por tanto, el 8 pasa a restar. ¿Cuánto me queda? 32. Entre 2, ¿cuánto sale? 16. Por tanto, ¿cuánto vale A? 16. Siguiente. Si el ion E con Z15 carga menos 3 es isoelectrónico. ¿Isoelectrónico con quién? Con 43E más 2. Calcular el número de neutrones de quién? De E. Vamos a ver. Elemento E, menos 3. Él es que, allá, esta va arribita. 43. Listo. Ahora, mira, es el mismo elemento. Elemento E y elemento E. ¿Qué son? Isoelectrónicos. Si estos son isoelectrónicos, él sería pues X, ya, elemento X, elemento X. Veamos. Ambos son isoelectrónicos. Tienen la misma cantidad de electrones. 15 más 3, ¿cuánto es? 18. Aquí hay más 2. ¿Cuánto pongo acá para que sea 18 electrones? 20. ¿Por qué? 20 menos 2, 18. 15 más 3, 18. Tienen la misma cantidad de electrones. Si él vale 20, ¿cuánto vale n? La pregunta es eso. Que me acuerdo, A igual a Z más n. ¿Cuánto vale A? 43. ¿Cuánto vale Z? 20 más n. Por tanto, ¿cuánto vale n? 23. Siguiente. Un átomo cualquiera, un átomo X, es isóbaro. ¿Qué es isóbaro? Igual de masa atómica. ¿Es isóbaro de quién? De E40. Además, este átomo es isótopo. ¿De quién? De M18. ¿Cuántos nucleones neutros, o sea, neutrones, cuántos nucleones neutros posee el átomo, este átomo X? Veamos. Dice, el elemento E
40, tengo el elemento M con Z18, E40 de masa, M de Z18. Dice, pero él es isóbaro ¿con quién? Con un átomo X. Pone un átomo X cualquiera. Si el X, o sea, átomo X es isóbaro con él. ¿Qué es isóbaro? Igual masa atómica. Si él vale 40, ¿cuánto vale él? 40. Pongo 40. Listo. Además que es isótopo. O sea, el átomo X es isótopo ¿con quién? Con M18. Si él vale 18, ¿cuánto vale él? 18. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de Z. En X, ¿qué aplico? A igual a Z más N. ¿Cuánto vale A? 40. Z, 18, más N. Vas a restar. ¿Cuánto vale N? 22. Se le conoce como carga nuclear. Un elemento químico que tenía su más, su A, su Z, su N y su carga. Listo. A era pues la masa atómica o nucleones fundamentales. Z era carga nuclear, número atómico, protones. N, neutrones. Q, carga. ¿Qué pregunta? Carga nuclear. Por tanto, cuando hablamos de carga nuclear se refiere al número atómico. Eso. Siguiente. En dos isótopos. Dos isótopos. Isótopo 1 e isótopo 2. Dos isótopos. ¿Qué son isótopos? Tienen igual Z. Como ambos tienen igual Z, Z, Z. Pero ¿qué tienen diferentes? Masa A1, A2. N1, N2. Listo. La suma de sus números de masa es 97. O sea, A1 más A2, ¿cuánto es? 97. Y la suma de sus neutrones es 51. O sea, N1 más N2, 51. Ahora, ¿cuál es el número atómico de uno de ellos? Porque como son iguales, pregunta solo uno de ellos. Recuerda, A igual a Z más N. Si despejo, Z que tengo. A menos N. ¿Quién está arriba? A. ¿Quién está abajo? N. ¿Qué pasa cuando yo resto? A1 menos N1. ¿Qué tengo? Z. Tengo un Z. A2 menos N2. Otro Z. Resta 46. Z más Z, 2Z. Por tanto, ¿cuánto vale Z? 23. Y pregunta eso. Siguiente. En dos isóbaros. ¿Qué son isóbaros? 1, 2. Ambos tienen igual masa atómica, pero diferentes Z, Z1 y 2, N1 y N2. La suma de sus neutrones, ¿cuánto es? 32. Y la suma de protones es 30. Z1 más Z2 es pues 30. Además, N1 más N2, 32. Ahora, ¿qué pregunta? La masa atómica de uno de ellos. Recuerda, A igual a Z más N. ¿Quién está arriba? Z. ¿Quién está abajo? N. Cuando yo sumo Z más N, ¿qué me da? A. Por tanto, Z1 más N1, A. Z2 más N2, A. 30 más 32, 62. Por tanto, ¿cuánto vale A? 31. Listo. ¿Qué afirmación es falsa respecto a? Veamos. Tengo la siguiente representación. Posee 9 protones. 9, sí, pues. Él es protones. Entonces sí tiene 9 protones. ¿No es cierto? 19 y 9. Ah, ya. 10 porque neutrones 10. Ahora,
La A que dice, posee 9 protones. Verdadero. Hay 9 protones. Contiene 19 nucleones. O sea, Z. ¿Hay o no 19? Sí hay. Su número de neutrones es 10. Eso no 10. Sí es 10. Ahora, ¿qué más pregunta? A ver, su número de electrones es 10. A ver. Aquí falta el menos. Este elemento tiene menos. Listo. Ahora, la pregunta es, su número de neutrones es 10. Listo, 10. Ahora, su número de electrones es 10. Si hay 9, aquí hay menos, va a sumar. Entonces, es verdad. La E contiene 10 protones. ¿Protones 10? No, es 9. Tanto, esta es la falsa. ¿Qué es falso? Es de acá. Esta es la respuesta. Listo. Ahora, tarea para ustedes. 3 ejercicios a resolver y a practicar. Gracias.